Mis padres robaron los $120K de mi fondo para el MBA para comprar la casa de ensueño de mi hermana. Ahora lo han perdido todo, y yo he recuperado todo lo que era mío. Recientemente, descubrí que mis padres malversaron los $120,000 que mis abuelos habían dejado para mi MBA, para ayudar a mi hermana Ashley, de 35 años, y a su prometido Nathan, de 37, a comprar una casa. Todavía intento asimilar esta traición, y todo parece irreal. Permítanme contarles la primera parte de esta pesadilla. Los padres de mi papá, mis abuelos, eran personas muy acomodadas que valoraban profundamente la educación. Siempre me recordaban la importancia del esfuerzo, el ahorro y las inversiones a largo plazo. Aunque no los visitaba con frecuencia porque vivían en otro estado, cada vez que hablábamos o nos veíamos, se interesaban mucho por mi futuro. Mi abuela solía decir, la educación es lo único que nadie te puede quitar, lo cual ahora me resulta irónico. Mi abuelo falleció hace 3 años tras una breve enfermedad. Fue un golpe duro, pero mi abuela, quien era el pilar de la familia, seguía con nosotros. Ella siempre recordaba los cumpleaños, enviaba tarjetas emotivas y paquetes llenos de detalles. Sin embargo, el año pasado también la perdimos. El día de su muerte, estaba en mi apartamento leyendo las cartas que me había enviado a lo largo de los años. No sabía en ese momento que ella y mi abuelo habían estado construyendo algo mucho más grande para mi futuro. Cada carta incluía lecciones de vida y, a menudo, un pequeño cheque destinado a mi fondo educativo. Cuando se leyó el testamento, la distribución parecía justa. Mis padres heredaron los ahorros y la casa. Ashley recibió las joyas de la abuela y reliquias familiares, valoradas en decenas de miles de dólares. A mí me dejaron un fondo educativo considerable, destinado exclusivamente para mis estudios de MBA. Según el testamento, el dinero debía usarse solo para mi educación, y mis padres eran los encargados de administrarlo hasta que lo necesitara, ya que yo ya tenía un trabajo. En ese momento, agradecí que mis abuelos hubieran pensado tanto en mi futuro. Jamás imaginé que mis padres tocarían ese fondo. En retrospectiva, debí haber notado las señales. Desde que tengo memoria, Ashley siempre fue la hija favorita. Era difícil mencionarlo sin parecer resentida, pero claramente era la preferida de mis padres. Siempre se destacaba en todo y era especial a sus ojos. Recuerdo claramente mi graduación de secundaria. Había ganado una importante competencia científica, tenía una beca completa para la universidad y era la mejor estudiante de mi clase. Sin embargo, durante mi discurso, vi a mis padres distraídos con sus teléfonos. Más tarde, esa noche, Ashley anunció que estaba considerando ser maestra después de haber dejado 2 carreras, y ellos estaban extasiados. Eres increíble con los niños, dijeron. Ese día, apenas recibí un buen trabajo por mis logros. Este patrón se mantuvo toda mi vida. Logré un puesto en una empresa prestigiosa después de graduarme con honores, y durante 6 años, ascendí profesionalmente, ganando respeto de mis colegas y supervisores. Actualmente, soy gerente de proyectos senior, lidero un equipo de 15 personas y manejo cuentas millonarias. Pero para mis padres, siempre fui simplemente la responsable que tenía éxito porque era naturalmente inteligente. Ashley, por otro lado, pasó por varios trabajos antes de convertirse en administradora de un jardín de infantes en una escuela privada. Nathan, su prometido, es el jefe de cuidadores en el zoológico local. No tengo problemas personales con ellos, son buenas personas. Pero sus ingresos son modestos, y llevan un año obsesionados con la idea de comprar una casa. En cada comida familiar, se quejaban de los precios del mercado y cómo el alquiler era un desperdicio de dinero. Mis padres los apoyaban diciendo cosas como, ¿se merecen una buena casa o es muy difícil para los jóvenes hoy en día? Hace un mes, comencé a preparar mis solicitudes para programas de MBA. Era algo que llevaba planeando por años. Investigaba programas, construía mi carrera estratégicamente y mantenía un historial impecable en el trabajo. Mi meta es ingresar a un programa prestigioso que me permita avanzar a roles ejecutivos en mi empresa actual. En este tipo de puestos, un MBA de una universidad reconocida es esencial. Una noche, mencioné el fondo educativo a mis padres. Necesitaba saber cuánto dinero estaba disponible porque las solicitudes a estas escuelas son costosas. La reacción de mis padres debería haber sido mi primera señal de alerta. Mi papá, incómodo, dijo, no te preocupes por eso ahora. Mi mamá rápidamente agregó, concéntrate en tus aplicaciones, hablaremos de eso más adelante. Luego cambiaron abruptamente la conversación a la búsqueda de casa de Ashley y Nathan. Una semana después, decidí insistir. Les expliqué que necesitaba saber si los fondos estaban disponibles para poder planificar mis gastos. Entonces soltaron la bomba. Usamos el dinero del MBA para Ashley, dijo mi mamá con total indiferencia.
Está comprando una casa con Nathan. Pensando que debía haber escuchado mal, la miré fijamente. Mi padre añadió que Ashley lo necesitaba ahora y que no sería justo que yo tuviera un camino fácil cuando Ashley había trabajado tanto para pagar sus préstamos estudiantiles. Perdí el control. No estoy orgullosa de mi reacción, pero fue como liberar años de frustración contenida. Les exigí saber cómo podían hacerme esto, cómo podían malversar los fondos que mis abuelos habían dejado específicamente para mi educación. Les recordé que el testamento había sido claro sobre el uso de ese dinero y que lo que hicieron era ilegal. Mi madre simplemente levantó los hombros como si estuviera exagerando. Ya encontrarás cómo resolverlo, dijo. No es como si no pudieras pedir un préstamo como todo el mundo. Actuaron como si no hubieran hecho nada malo, como si mi futuro o los deseos de mis abuelos no importaran. Entonces mencioné que consideraría tomar acciones legales. Aunque no soy abogada, es evidente que lo que hicieron es un delito. ¿Y qué hicieron ellos? Se rieron. No solo se rieron, se carcajearon. ¿Con qué dinero? Preguntó mi padre mirándome directamente a los ojos. Ni siquiera puedes pagar un abogado. Mi madre añadió, no seas ridícula. Esto es un asunto de familia. La humillación que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Me quedé paralizada, dándome cuenta de algo que siempre había sabido en el fondo. Para ellos, yo siempre había sido una idea secundaria. Alguien cuyo futuro podían sacrificar para beneficiar a Ashley. No les importaba mi independencia financiera, mi carrera exitosa ni mis logros académicos. Siempre sería la que menos importaba. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo mis abuelos habían confiado en mis padres para actuar con rectitud. Ellos no sabían cómo era realmente la dinámica en mi casa. Nunca le conté a nadie sobre cómo me trataban porque sentía que no valía la pena. No me maltrataban, ¿cierto? Simplemente no me querían tanto como a Ashley. No eran violentos, pero tampoco les importaba. A la mañana siguiente, llegué temprano al trabajo y pedí hablar en privado con mi jefe, el señor Thompson. Él no es solo mi jefe, ha sido un mentor para mí desde que empecé en la empresa. Siempre me ha animado a perseguir mis metas y ha visto cómo ascendí desde un puesto inicial hasta ser líder de equipo. Además, tiene experiencia en derecho corporativo y contactos con los mejores despachos legales. También decidí contactar a mi tío Jaque, primo de mi papá. Es un empresario exitoso que siempre vio a través de las preferencias de mis padres. Aunque no estuvo muy presente durante mi infancia, siempre mostró interés genuino en mis logros y aspiraciones. Además, es la única persona en mi familia que tiene más influencia y éxito que mis padres. Algo dentro de mí explotó cuando mis padres se burlaron de mí, aunque nunca quise que esto se volviera tan feo. Siempre he sido la tranquila, la razonable, la que no causaba problemas. Pensaban que no tenía poder alguno. Pero están a punto de descubrir que la hija a la que siempre subestimaron es mucho más fuerte de lo que imaginaban. Primera actualización. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación y mucho ha ocurrido desde entonces. Después de hablar con el señor Thompson, las cosas avanzaron más rápido de lo que esperaba. No solo me ofreció todo su apoyo, sino que me puso en contacto con un amigo en Wilson y Partners, uno de los mejores bufetes de abogados de la ciudad. Esto no se trata solo del dinero, me recordó. Se trata de responsabilizar a tus padres y honrar los deseos de tus abuelos. Reunirme con los abogados fue revelador. Confirmaron que las acciones de mis padres violaban claramente los términos del testamento y sus deberes fiduciarios. Lo que más me sorprendió fue descubrir que podrían enfrentar cargos criminales. Además, los abogados encontraron algo inquietante. Mis padres habían empezado a transferir el dinero al cuenta de Ashley meses antes de decírmelo. La intervención de mi tío Jaque fue un cambio total en el juego. Me llamó horas después de que lo contacté por LinkedIn. Su respuesta superó todas mis expectativas. Siempre supe que tus padres tenían preferencias, dijo. Pero robarle a su propia hija. Eso cruza todos los límites. No te preocupes por los honorarios legales. Yo me encargo de todo. Jaque no solo habló, actuó de inmediato. Reunió a un equipo de abogados expertos en derecho sucesorio y contrató a un contador forense para rastrear cada centavo del dinero desviado. En cuestión de días, reunieron pruebas suficientes para demostrar que mis padres habían drenado el fondo educativo de manera metódica durante meses. El primer enfrentamiento ocurrió el viernes. El abogado de mis padres me llamó para intentar llegar a un acuerdo familiar. Prometieron cubrir parte de los gastos del MBA si retiraba cualquier acción legal. La respuesta de mi tío Jaque fue contundente. O devuelven todo el dinero con intereses y multas, o enfrentan cargos criminales. No hay negociación. La reacción de mis padres fue invaluable. Empezaron a enviarme mensajes constantemente.
¿Cómo pudiste involucrar a extraños en asuntos de familia? Íbamos a ayudarte eventualmente. Estás destruyendo a esta familia. Sin responderles, reenvié todo al equipo legal de Jaque. Luego, él reveló la segunda parte de su estrategia. Además de recuperar el dinero, está impulsando una auditoría completa de las finanzas de mis padres, insinuando que podría haber más irregularidades. Ayer, finalmente, Ashley decidió hablar. Ella afirmó en un largo correo electrónico que no tenía idea del origen del dinero para la casa. Mamá y papá dijeron que tenían ahorros reservados para nosotras, escribió. Nunca pensé que robarían tu dinero. Concluyó pidiéndome que tuviera sentido común y buscara una solución familiar. Le mostré el correo a mi tío Jaque. Su respuesta fue directa. Envíalo a los abogados. Es una prueba de que ella sabía del dinero después de que ya se había utilizado, pero no intentó devolverlo. Por lo tanto, es cómplice. Esta mañana fue especialmente satisfactoria. El abogado de mis padres llamó a mi tío Jaque apresuradamente. Al parecer, el contador forense descubrió que mis padres habían comenzado a utilizar su poder notarial para transferir dinero incluso antes de que mi abuela falleciera. Esto podría agravar considerablemente los cargos en su contra. En este momento, mis padres están desesperados por revertir la situación. Mi madre me dejó un mensaje de voz suplicándome que los contactara, prometiendo que encontrarían la forma de devolver el dinero. Mi padre, por su parte, reconoció en un correo electrónico que puede que se hayan equivocado, pero insistió en que solo estaban tratando de ayudar a la familia. Mi tío Jaque me dio un consejo sencillo: no respondas nada. Déjalos que entren en pánico. ¿Se burlaron de ti cuando estabas en desventaja? Ahora es su turno de sentirse indefensos. Todo esto ha sido posible gracias al inmenso apoyo del señor Thompson. Además de redactar una excelente carta de recomendación, ya aprobó mi licencia para ausentarme cuando comience el programa de MBA. Hoy me dijo: estás mostrando una compostura notable. No muchas personas manejarían esta situación con tanta profesionalidad. A menos que mis padres devuelvan todo el dinero con multas, el equipo legal planea presentar cargos formales la próxima semana. Según mi tío Jaque, tendrán que vender algunos bienes para cubrir los costos, pero como él dice, ese es su problema, no el tuyo. Mientras tanto, me estoy quedando en casa de una amiga. El personal de seguridad de mi edificio ya ha sido informado de que no se permita el ingreso de mis padres a mi apartamento tras un intento de ellos por aparecer sin previo aviso. Además, mi tío Jaque contrató a un investigador privado para registrar cualquier intento de contacto por parte de mis padres. Si es necesario, este material podría utilizarse para demostrar acoso. Segunda actualización. Han pasado 3 semanas desde mi último informe, y las cosas han empeorado significativamente. Finalmente puedo compartir los detalles del desarrollo de nuestra estrategia legal. La investigación forense reveló mucho más de lo que esperábamos. Durante nuestra primera presentación ante el tribunal, salió a la luz una gran bomba. El equipo de mi tío Jaque descubrió que, además de robar mi fondo de MBA, mis padres habían estado abusando de su poder notarial sobre los fondos de mi abuela en sus últimos meses de vida. Mucho antes de que ella falleciera, las pruebas demostraron que estaban moviendo fondos de manera metódica para transferirlos a Ashley. Durante la primera audiencia, la expresión del abogado de mis padres fue invaluable. Obviamente, no estaba al tanto de la gravedad de sus delitos financieros. De hecho, pidió un receso para hablar con mis padres después de que nuestro equipo legal presentara la cronología registrada de las transacciones. Más tarde supe que confrontó a mis padres por no haberle contado ciertos detalles, y ahora está considerando abandonar su caso. La revelación más impactante vino de la antigua cuidadora de mi abuela. Al ver nuestra notificación legal en los documentos del patrimonio, contactó a mi tío Jaque. Resulta que mi abuela había dejado muy claro que el dinero era exclusivamente para mi educación, mencionando el fondo del MBA varias veces en sus últimos meses. Estas conversaciones también estaban registradas en las notas de la cuidadora, quien llevaba un diario detallado de las interacciones familiares. La participación de Ashley también ha tomado un giro interesante. Contrató a su propio abogado al darse cuenta de las implicaciones legales de aceptar dinero robado. Esto ha causado una fuerte ruptura entre ella y nuestros padres, quienes esperaban que ella apoyara a la familia. La sugerencia de su abogado de que mantuviera distancia ha puesto a mis padres en pánico. El estado de la casa que compraron con el dinero robado también se ha complicado. La adquisición ahora está siendo investigada por el tribunal, ya que el pago inicial se hizo con fondos robados. El prestamista hipotecario de Ashley y Nathan también está revisando la solicitud de préstamo. Si mis padres falsificaron documentos financieros en los que actuaron como cofirmantes, podrían enfrentar una investigación por fraude. De manera inesperada,
El equipo de mi tío Jaque también descubrió que mis padres habían estado informando a miembros de la familia extendida que yo había consentido en ceder mi fondo de MBA a Ashley. Parece que llevaban meses fabricando esta historia como defensa en caso de que se cuestionara la transferencia del dinero. Ahora, varios familiares han presentado correos electrónicos y mensajes de mis padres que respaldan esta narrativa falsa. El desarrollo más satisfactorio llegó durante las declaraciones legales. Mi padre intentó mantener una actitud arrogante hasta que los abogados de mi tío Jaque presentaron pruebas de su esquema calculado. Fue doloroso pero gratificante ver cómo luchaba por justificar sus acciones. Mi madre perdió el control por completo cuando admitió que nunca tuvieron intención de devolver el dinero robado. Sus intentos de controlar el daño han sido casi cómicos. A pesar de tener múltiples conversaciones grabadas con mi abuela y sus abogados, ahora intentan argumentar que estaban confundidos con la redacción del testamento. 2 de sus abogados ya renunciaron, y este es su tercer representante, quien desesperadamente intenta llegar a un acuerdo. Nuestro equipo legal dejó claros los términos finales. No hay espacio para negociación. Cada centavo que tomaron debía ser reembolsado, incluyendo los intereses que empezarían a acumularse desde el día en que sustrajeron el dinero. Además, serían responsables de cubrir todos los honorarios legales, incluyendo la costosa investigación forense. Insistimos también en que dejaran de manipular la situación y de intentar reescribir los hechos, exigiendo una declaración formal por escrito admitiendo su mala conducta. Por último, debían firmar un contrato legalmente vinculante comprometiéndose a no comunicarse conmigo de ninguna forma. Esto incluía no utilizar a familiares como intermediarios, enviar mensajes engañosos o aparecer inesperadamente. El estatus social de mis padres está en picada. Varios de sus conocidos me han comentado en privado lo sorprendidos que están, y la noticia se ha difundido en su vecindario. El club de golf de mi padre está reconsiderando su membresía, y el club de bridge de mi madre le pidió que renunciara como tesorera. Al parecer, nadie quiere estar cerca de alguien que roba a su propia hija. La situación de Ashley también está empeorando. El consejo directivo de su escuela está organizando una reunión para evaluar su cargo como directora, preocupado por las implicaciones éticas de su implicación. Nathan, quien confirmó documentos de préstamo que podrían contener información falsa, enfrenta una investigación ética en su lugar de trabajo. La última novedad ha sido particularmente gratificante. ¿Recuerdan cómo mis padres se burlaron cuando mencioné la posibilidad de demandarlos? El equipo de mi tío Jaque presentó recientemente una moción para congelar sus activos y evitar más fraudes financieros. En cuestión de horas, su abogado los contactó rogando por una conferencia de conciliación. Mi tío Jaque, implacable como siempre, envió un correo mordaz copiando a toda la familia extendida. ¿Lealtad familiar? Perdiste el derecho a hablar de lealtad cuando robaste a tu hija y te reíste en su cara. Prepárate para afrontar las consecuencias de tus actos. Mis padres están realmente desesperados por no haber recibido ninguna respuesta de mi parte. Ahora recurren a amigos y familiares para intentar contactarme, pero cada intento solo refuerza nuestra denuncia por acoso. Día a día, su desesperación se hace más evidente. Tercera actualización. Han pasado 4 meses desde mi última publicación, y por fin puedo compartir el desenlace de esta historia. El resultado de los últimos procedimientos legales es más devastador para mis padres de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Permítanme explicar cómo finalmente se hizo justicia. Mi momento favorito ocurrió en la última audiencia, cuando mis padres se dieron cuenta de que no les quedaba otra opción. Al fin, su fachada se rompió. En sus comentarios finales, la jueza fue contundente, describiendo su comportamiento como una traición calculada, tanto hacia sus hijas como hacia los últimos deseos de sus propios padres. Señaló con énfasis la degradación moral que mostraron al reírse de mi primera amenaza legal. Al final, el análisis forense reveló que mis padres habían estado planeando este desfalco durante más de un año antes del fallecimiento de mi abuela. Habían fabricado contratos familiares ficticios y documentado conversaciones falsas en las que supuestamente yo renunciaba voluntariamente al fondo del MBA. Según el tribunal, su premeditación agravó considerablemente la gravedad de sus acciones. Las sanciones fueron severas. Además de devolver el dinero del MBA con intereses, se les ordenó pagar daños punitivos que casi duplicaron la cantidad inicial. La jueza justificó el castigo señalando su malicia deliberada y sus repetidos intentos de engañar al tribunal. La parte más irónica es que mis padres tuvieron que vender su casa, la misma que heredaron de mis abuelos, para pagar estas sanciones. Nadie dejó pasar este detalle sin notar la ironía. Ahora viven en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad, muy lejos de su anterior estilo de vida. Su caída en la sociedad ha sido dramática. La membresía en el club de golf, revocada. Sus puestos en varias juntas comunitarias, perdidos.
La red social que mi madre construyó durante décadas se ha desmoronado. Al parecer, la sociedad suburbana de clase media alta no tolera a quienes roban a sus propios hijos y mienten al respecto. Las repercusiones laborales han sido igual de devastadoras. Mi padre, quien siempre se enorgulleció de su reputación empresarial, se vio obligado a retirarse anticipadamente. Nadie quiere hacer negocios con alguien legalmente demostrado como ladrón del legado de su hija. En las empresas locales, sus antiguos colegas ahora lo evitan. Mi madre, tras liderar organizaciones benéficas locales, tuvo que abandonar sus cargos voluntarios. La gota que colmó el vaso fue cuando les pidieron renunciar a todos sus roles de liderazgo en su iglesia, donde habían sido miembros activos durante 20 años. Se han convertido en parias sociales en su propia comunidad, comentó mi tío Jaque. El caso de Ashley y Nathan es quizás el desarrollo más notable. ¿La casa de sus sueños? Adiós. Cuando la compañía hipotecaria descubrió que el pago inicial se hizo con dinero robado, revocaron su aprobación del préstamo. Ahora enfrentan sus propios problemas legales por aceptar fondos robados de manera consciente. La carrera de Ashley se ha desmoronado por completo. El Consejo Escolar emitió una declaración oficial citando preocupaciones éticas y pérdida de confianza comunitaria como razones para su decisión unánime de destituirla como directora. Desde que la noticia se viralizó en la comunidad escolar local, ahora tiene dificultades incluso para encontrar empleos básicos como profesora. La situación de Nathan no es mucho mejor. Fue puesto en licencia administrativa por el zoológico mientras investigan su participación en las irregularidades financieras. Aunque no es directamente responsable del robo del dinero, su firma en documentos de préstamo con información falsa ha generado serias dudas éticas. La presión fue demasiado para su relación. Nathan dejó el apartamento la semana pasada. Él la acusó de ser como sus padres, mientras que Ashley lo culpó por no haberla apoyado más durante la situación. Actualmente están en proceso de terminar su compromiso. El plan de arruinarle social y legalmente, diseñado por el tío Jaque, fue más exitoso de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Convocó una reunión familiar cuando mis padres intentaron hacer un último llamado a la lealtad familiar. No para reconciliarse, sino para exponer lo que habían hecho frente a toda la familia. En esa reunión, presentó una cronología de sus engaños, detallando los documentos falsos que elaboraron y las mentiras que contaron a distintos miembros de la familia. La reacción fue unánime. Varios familiares que inicialmente intentaron mediar en el conflicto ahora denunciaron públicamente a mis padres. La reunión esencialmente acabó con cualquier apoyo familiar que pudieran haber tenido, y el momento más impactante ocurrió cuando la hermana de mi madre, quien siempre había sido una de sus mayores aliadas, se levantó y declaró: «Ya no reconozco quién eres. En mi caso, he salido más fortalecida que nunca. Además de obtener una compensación significativa, recuperé por completo mi fondo para el MBA. Y no solo eso, fui aceptada en un prestigioso programa de MBA con una beca por mérito». En su carta de recomendación, el señor Thompson elogió mi habilidad excepcional y mi integridad al manejar este problema. Mi empleador ha sido increíblemente solidario. Me han otorgado permiso para tomar una licencia durante el programa de MBA y, además, me han prometido un puesto ejecutivo al finalizar. La manera en que manejaste esta situación demuestra que tienes la fortaleza y el juicio necesarios para ocupar un puesto de liderazgo senior, me dijo el señor Thompson. El tío Jaque ahora es considerado un verdadero mentor para mí. Ya está discutiendo posibles oportunidades de inversión conmigo una vez que termine el MBA y me ha presentado a su red de contactos empresariales. Tus abuelos estarían orgullosos de ti porque has demostrado tener el carácter necesario para los negocios, me dijo. Me mudé a un apartamento de lujo en un complejo cerrado, lo que mantiene a mis padres a raya. El portero tiene instrucciones de no dejarlos entrar y cuenta con sus fotos. Sus llamadas y correos electrónicos están bloqueados, y cualquier intento de comunicación ahora pasa directamente a nuestro departamento legal. ¿El golpe final? Nathan solía trabajar en el zoológico, que está justo al lado del nuevo apartamento de mis padres. Cada día, deben ver el lugar que simboliza el inicio de su caída. Según el tío Jaque, el karma a veces tiene sentido del humor. Ayer recibí una carta anónima de alguien en su círculo social. Al parecer, mi madre pasa la mayor parte del tiempo en casa, saliendo solo para lo esencial. Se ha informado que mi padre pasa horas sentado solo en una cafetería cercana, mirando al vacío. Su agenda social, antes llena, ahora está completamente vacía. Mientras me preparo para comenzar mi programa de MBA, no puedo evitar pensar en la frase de mi abuela: la educación es lo único que nadie puede quitarte. Tenía razón. Gracias a su previsión y a la ayuda del tío Jaque, no solo he protegido mi fondo de educación, sino que también he impartido una lección de por vida a mis padres. Con esto concluye esta historia. Agradezco el apoyo de todos a lo largo de este camino.
Estoy en paz sabiendo que se ha hecho justicia, aunque nunca quise que las cosas terminaran así.